Según los peritos, vamos con una historia que resuena a algo que ya hemos visto en otros momentos en este canal, como es esta historia de Rusia haciendo cosas de Putin, utilizando el país para sus propios beneficios internos respecto de sus cosas particulares, sus obsesiones, a la hora de estos regímenes totalitarios que pretenden el enemigo interior y el enemigo exterior, toda vez que tienen memoria muy corta e intereses muy largos a la hora de lo que usted ya sabe, cimentado por los capilares de exteriores, en donde ciertamente en medio de una guerra es necesario no dar pábulo a los medios de propaganda del enemigo, y por eso algunos como Sputnik o RT fueron desligados de la realidad informativa europea, a pesar de que en el mundo de internet con otra finalización web pueden en el mismo idioma ser circulado en otras realidades, pero no directamente, sobre todo porque en Rusia, en Moscú, han tenido una situación bastante clara respecto de quién es opositor, Boris Nemtsov, la situación con Navalny, Ana Politkovskaya en el sector periodismo, la situación respecto de Litvinenko en el sector información, el tema de Skripal, también habría que mencionarlo a la hora del Polonio, el Novichok, las cosas que Rusia a veces hace respecto de gente que después del 24 de febrero de 2022 caía por la ventana, por el hueco de la escalera, que se despeñaban por aquí y por allá, cosas absolutamente naturales, como la antípoda oscura en Menzoberranzan. Cuando alguien aparecía muerto era porque era naturalmente muerto, claro, porque cuando apareces con una daga clavada en la espalda, pues naturalmente te mueres. Y por supuesto no iba a ir a investigarlo. Quien sepa del elfo oscuro y de la antípoda oscura puede dar fe de lo que estoy diciendo y cómo es el sistema legal en Menzoberranzan. Pero más allá de esto, y el deseo, evidentemente, de que pudieran hacer una adaptación, a pesar de que sea muy difícil porque ya no estamos en los tiempos de hacer una trilogía como la del Señor de los Anillos de Peter Jackson, sí, tendría que ser a la altura. Pero bueno, el deseo está ahí, a la hora de esta bonita trilogía de R.A. Salvatore, hecha un poquito obligadamente. Lo digo porque en el año 89-90, cuando se hizo esta trilogía, después de que en el siguiente libro en cronología, a pesar de que fue escrito antes, la gente se quedó prendado con este actor secundario como era Drizzy Do'Urden y querían conocer el origen, de dónde venía este. Y R.A. Salvatore se vio obligado a escribir esta trilogía y que tuvo, lamentablemente para el muchacho, pues el protagonista de esos libros que dieron obligación a crear esta trilogía, pues tuvieron mayor impacto ese actor secundario que el protagonista principal de las historias. Lo digo porque a veces las historias secundarias tienen algún impacto en lo que usted ya sabe. Y a fin de cuentas, el tema de Canadá no es un tema principal en el asunto entre Ucrania y Rusia. Es un asunto derivado, o no. Porque usted ya sabe, evidentemente, los rusos heredados de los soviéticos establecen su marco real con lo que supone la Gran Guerra Patria, el tema de la Segunda Guerra Mundial como elemento catalizador, sobre todo teniendo en cuenta de que otros elementos serían bastante disfuncionales a la hora de crear un relato nacional. Lo digo porque ¿qué iban a coger? ¿La época de Iván el Terrible? ¿Iban a crear la zona fundacional de los Romanov? ¿Todo el periodo de conquista de Siberia? Hablando propiamente de lo que supuso la conquista de Siberia. Hablar de la situación en Alaska con los tramperos y luego vendida en el siglo XIX, primero intentando vendérsela a los de Liechtenstein y diciendo estos que no, porque dinero tenían, pero no tenían la vocación de tener un territorio, más allá del ducado de Liechtenstein, que tenía un territorio bien pequeñito, ligado, cierto es, a la corona austrohúngara, pero bueno, pues
habría sido coger al mando un territorio, vamos, habría sido algo lo más parecido a lo que unas décadas después sería el tema de Leopoldo con el tema de el Congo, a pesar de que fue una propiedad privada. Fue una finca particular que luego de lo que sucedió con lo que relata El corazón en las tinieblas, Joseph Conrad, pues fue nacionalizado para Bélgica. Por razones bastante obvias, pero en aquel momento no estaban para hacer este tipo de experimentos y luego acabaría vendiéndose por un precio bastante irrisorio a los estadounidenses. Casi de manera parecida, el, la riqueza apareció algo después, no tan después como en 1848 con el tema de California y la fiebre del oro. Luego también aparecería petróleo, como también pasó el petróleo en el ámbito de Alaska, pero parecido, el tema de la recuperación por dinero. Eh, y por supuesto no van a hablar de la situación en la guerra ruso-japonesa. Tenemos un conversatorio hablando de ella con Antonio Muñoz Lorente. Y por tanto, hay muchas historias de la historia respecto de Alejandro III, la Ojrana. Cierto es que hay momentos en la historia que podrían ser picos y para dar lugar a novelas, algún libro especializado, algún periodo histórico concreto, pero parece que los rusos no se sienten atraídos por su propia historia tan fuerte y apasionadamente como con la Gran Guerra Patria, como pilar fundamental de su propia historia, a pesar de que la cuentan de una manera horrible, porque debemos señalar que no existe una teoría unificada del Frente Oriental. No existe sino los retazos respecto de las memorias de Zhukov, de Koniev, pero sobre todo el vector principal madre de esa situación de fractal es las memorias de Zhukov, que por supuesto resulta ocioso no decirlo, fue objeto de represalias. Fue objeto de represalias en tanto en cuanto como victoriosos, cierto es que después de haber tenido una situación en la que les picaron desde el Kremlin, desde Stalin, el mariscal Stalin, para tratar de que llegaran más adelante, despreciando totalmente la vida humana. Y esto se puede ver respecto de cuál fue el coste por etapas en el ámbito alemán y en el ámbito soviético. Esto es clarísimo. Incluso en la batalla de Shiloh o la batalla de Berlín, cuánto fue el costo en carne, en personas del ámbito soviético, sobre todo teniendo en cuenta de que después de enero del 45, la situación en Pomerania, la cosa estaba más o menos arrecha para tratar de entrar en Berlín. E incluso hay gente que se llega a pensar que cómo es posible que no tuvieran sino esa disposición, tal vez porque en esa punta de flecha tenían en la zona norte y en la zona sur, Pomerania y en la zona de Silesia, unos alemanes que pudieran ser complicadores a la hora de tratar de cerrar un círculo detrás. Por tanto, se sintieron un poquito más a disposición de tratar de limpiar los márgenes para luego entrar en Berlín a finales de abril del 45. Pero la situación también, debe decirse, las latas, cuando el soviético combatiente abría las latas de comida venidas por préstamo y arriendo, desde el principio sabían, estamos abriendo el segundo frente. Este es el segundo frente. Cuando los soviéticos utilizaban los Studebaker, los GM y otros camiones americanos en la logística, la cadena logística es muy importante a la hora de visualizar cómo se obtuvo la rapidez a la hora de avanzar en el ámbito de la carrera del 44-45, desde Varsovia hasta Berlín. El hecho de la picadora de carne, en donde los soviéticos hicieron dejación completa y absoluta del valor de la persona humana, en donde dio absolutamente igual que murieran 100, 200, 1000, 2000, 10.000, no importaba. La cosa era avanzar, aunque fuera a paso de tortuga, no pasa nada. Se avanzaba rápido, sí, pero a coste de muchas vidas humanas, hasta el punto de que se puede hacer la especulación responsable respecto de qué hubiera pasado si la guerra, en vez de terminar en mayo del 45,
Por lo que sea. Y razones podría haber muchas. Por ejemplo, no haber hecho la ofensiva en las Ardenas y haber utilizado todo ese material en el frente oriental. Por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si la guerra hubiera durado 3, 6, 9 o 12 meses más? ¿Cómo hubiera llegado de exhausto el soldado soviético? Las cadenas logísticas, el tema nutritivo, el tema de la alimentación. Recordando que hubo una crisis alimenticia real en 1946 en la Unión Soviética. Por tanto, que no se me vengan muy arriba a la hora de decir según qué cosas respecto de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental, teniendo en cuenta de que normalmente la propaganda les vence y les puede. Cierto es que los alemanes estaban vencidos, pero una cosa es estar vencidos y estar derrotados hasta el último hombre y tener ocupada la capital, cosa que sucedió a finales de abril del 45. Aún no podrá hablar de las Wunderwaffen y de... Podría hablarse más de la situación respecto de el construir las armas para los coleccionistas, con mucha diversificación, cosa que, por ejemplo, los rumanos hicieron uso de chasis muy diferentes para construir cosas muy propias. Fueron el cuarto ejército de los aliados y el tercero del eje. Ahí, ¿no? Porque el esfuerzo que tuvieron con los alemanes, los rumanos, hacen que sean los olvidados, a pesar de que tomaron Odessa. Y a la vuelta, a la torna, cuando intentaron establecer un régimen más o menos pro-francés, pro-británico, donde no había comunistas realmente, pusieron a 4 en el gobierno como ministros, pero no tenían base sustancial. Pensaron que podían establecer un régimen liberaloide que pudiera establecerse en el marco occidental, pero es que los del Ejército Rojo, como recordará Anne Applebaum en su libro de 1944-1956, tenían otra política, tenían otra cosa en mente. Y eso, evidentemente, significó que donde iba el Ejército Rojo con la punta de lanza de sus fusiles, ahí florecieron los comunistas y tomaron el poder los comunistas a fin y al cabo. Como digo, el libro Anne Applebaum, 1944-1956, La destrucción de Europa del Este, es un libro que está comentado en el canal y que es bastante recomendable a la hora de ver qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial en ese llamado clasis de seguridad, respecto de lo que es el imperialismo, de lo que es una ocupación militar, respecto de lo que es el elemento totalitario de una situación que en algunos países la guerra no terminó en el 44 ni en el 45, como pudiéramos hablar, por ejemplo, de Francia, con la liberación de París en el 26 de agosto, de 1944, estaba pensando, colusionando dos ideas que habían pasado por mi mente. La idea primero de esa visión de Charles de Gaulle en Notre Dame, con aquel discurso de Francia se ha liberado a sí misma, que tiene algo de sentido cuando uno lee los diarios de Charles de Gaulle, en esos dos libros de memorias de guerra del 40-42, 42-44, tiene una lectura obligatoria. También por eso le dieron el premio Nobel de Literatura y no el de la Paz. Churchill, con sus memorias de guerra. Yo leí en la versión de 2, no de los 6 tomos originales. Cierto es que formalmente le dieron el premio Nobel de la Paz por los escritos sobre la guerra anglo-boer. A pesar de que tuvo otros escritos después, pero pareciera que fuera polémico darle el premio Nobel de Literatura formalmente por los escritos de la Segunda Guerra Mundial. También hay que leer las memorias de Churchill. Esa situación, como decía, que se cruzó en mi mente respecto del hecho del 26 de agosto del 44 y del 8 de mayo del 45 en Argel, con aquella protesta cuando se intentó hacer una celebración, pero con el matiz que hablaba respecto de la situación de los pueblos y si Francia se había liberado a sí misma, entonces Argelia también podría tener una igualdad de derechos, por ejemplo, con la ciudadanía universal para todos y cada uno de los ciudadanos
argelinos de ser igualmente franceses como departamento que eran, y no una colonia, ni un departamento de exterior, ni un país y territorio ultramar, nada de estas cosas, sino era un país constituyente francés. Eran un territorio de Francia, Francia metropolitana. Pero ya se lo habían demostrado con el hecho de no ir el gobierno francés al exilio, eh, aunque no sería exilio exactamente, en mayo del 40, cuando pudieran haber ido a Bretaña y de Bretaña a Inglaterra y de Inglaterra a través de Gibraltar, protegido por la flota que pudiera haber ido a proteger a este gobierno de Reinaud, y donde estaba por ahí el señor de Gaulle, podían haber ido a Argel y haberse protegido al otro lado del Mediterráneo. Porque dicen que París está dividida por el Sena y Francia está dividida por el Mediterráneo, pero sigue siendo la misma Francia. Pero lo demostraron en la práctica que no creían en esa situación. Los franceses, por lo tanto, tuvieron esa situación y la guerra en el ámbito oriental pudo haber terminado el día 7-8 de mayo del 45, pero mucha gente que había luchado contra el totalitarismo de la corista austríaco vio que la ocupación por parte del colega georgiano robabancos en su juventud era igual de complicada que la del acuarista austríaco, con elementos parecidos. Y Bonando no siguió sino una continuación de la lucha hasta el año 53, 54, 56, sobre todo los últimos estertores, cuando en el 53 vieron que en Berlín Oriental, a pesar de que había demostraciones, y en Pankow, el distrito administrativo de Berlín Oriental, hubo esa realidad en la que empezaron a quemar documentos, como sucede cuando se va a caer un régimen, pues intentan destruir las pruebas físicas, que ha habido cosas un poco nada edificantes. Y cuando vieron que en la antena de Berlín Occidental de la CIA no estaban haciendo nada de nada, cuando vieron que Berlín Occidental y la RFA y los aliados occidentales no iban a apoyar en nada a los insurrectos de Berlín Oriental y de la RDA, dijeron: vamos a sacar los tanques a la calle y vamos a reprimir a esta gente. Lo mismo que afectó también al hecho de que esto diera lugar al 56 con Hungría, cuando pasó lo que pasó, simbolizado con aquel partido waterpolo, Hungría-Unión Soviética, que dio lugar a una película, como símbolo del hecho de que después de aquel no respaldar, Carlos Caballero Jurado tiene un programa en el que ponen en paralelo la situación en Suez respecto de la situación en Hungría en aquel año 56, en el que se vio claro que Europa no tenía autonomía estratégica, Europa teniendo en cuenta, por el lado occidental, Reino Unido y Francia, y por el lado oriental, aquellos países o juzgados respecto de la situación en Berlín y en Budapest. La situación que llevó precisamente a que estos grupos insurrectos un poco más hacia el este, sea en Polonia, sea en Ucrania, vieran claro que si a los húngaros no les han ayudado, si a los de Berlín 3 años antes tampoco les han ayudado, nosotros que estamos más al este, ¿cómo nos van a ayudar a nosotros? Con lo cual no procede seguir sino el camino de intentar ir a casa, el que pueda irse a casa bien, el que tenga que irse al exilio se va al exilio. Lo digo porque en buena medida hubo situaciones al final de la Segunda Guerra Mundial bastante dolorosas en las que luchadores por la libertad fueron entregados a Stalin sabiendo lo que iba a Stalin a hacer con esta gente. Y esto en parte lo comentamos en nuestro libro Guerra en Ucrania, que lo tenemos disponible en Amazon para el que lo quiera consultar, porque nuestra idea no era hacer un libro sobre el frente de combate, sino hacer un libro estructural respecto de la historia, respecto de los elementos telúricos que explican la existencia de Ucrania. Y entre ellos, por supuesto, está esta realidad respecto de ese pasado que remite a estos grupos
Por ejemplo, respecto de lo típico que se suele hablar por parte de algunos en internet respecto de si estaban con las Waffen-SS, si estaban con los acuaristas austríacos, los hijos del acuarista austríaco más bien, que había solamente uno, que ay, que le hubiera pasado si le hubieran dejado en la Academia de Bellas Artes en Viena. Eso otro gallo hubiera cantado, a pesar de que igual en vez de ese acuarista austríaco tendríamos a otra persona que habría convertido su existencia en el Führer de Austria, de Alemania, de una cosa conjunta. Habría sido distinto, pero probablemente habría sido igual con esas corrientes de fondo, teniendo en cuenta lo que era la realidad en las cervecerías de Múnich en 1919-1920. Yo creo que la historia rima y la historia tiene sus cosas. Cierto es que la situación de León de Grell, cuando pasa por San Sebastián, el tema de estar herido, el tema de tener huesos rotos, la presencia en España, y luego en 1993 en Marbella, reuniéndose con un tal Alexander Dugin, el teórico del eurasianismo. Marbella, 1993, Alexander Dugin, León de Grell. ¿Quién es amante del acuarista austríaco? ¿Quién? Alexander Dugin, ¿verdad? Tenía ahí al León de Grell, el amante belga del acuarista austríaco, pasando por la España de momento. Hay una película, El Sustituto, que recomiendo, está comentada en el canal, por el tema este respecto de Alicante y de ciertos residuos de la Segunda Guerra Mundial, en aquel caso en una película El Sustituto sobre 1982. Recordemos, final del Mundial. Italia-Alemania, en el Santiago Bernabéu. Dino Zoff, el portero más vecchio, que acabó ganando el título mundial. Os he hecho un spoiler, pido disculpas. Sí, Alemania perdió aquel mundial frente a Italia. Una Italia que venía bastante problemática con unos escándalos tremendos en el calcio. Pero se coaguló respecto de... Lo cual resulta curioso porque en el año 34 y en el año 38 también les ordenaron ganar. Y lo hicieron, Benito, amenazando a sus familias. Pero bueno, eso es harina de otro costal respecto del ámbito futbolístico. En el ámbito deportivo también podríamos hablar de cierto partido en el Dinamo de Kiev, que luego se convirtió, por obra y gracia de Hollywood, en Evasión o Victoria de John Huston. Pero bueno, ciertamente es un elemento que conviene recordar, como el hecho de, ciertamente, cuando se habla de Canadá, de los amigos del acuarista austríaco, de la Waffen-SS, la 14, nuevamente se olvidan de que hasta 3 millones de soviéticos estuvieron al servicio del acuarista austríaco, que la visión que tenían los partisanos no era la del control del territorio, sino que era la de controlar a que nadie se pasara al enemigo. Tratar de hacer miedo para que no hubiera deserciones masivas como había sucedido con esos 3 millones que ya colaboraban con el acuarelista austríaco. Todos esos fueron fundamentales. Cierto es que muchos fueron hiwis, que fueron colaboradores en tema de la sección de cocina, de remendar, de policía, pero evidentemente de no haber estado, habrían tenido que ser ocupados esos puestos por alemanes étnicos, cosa que habría sido muy distinto el tema en el frente oriental. Cierto es que la gente recuerda la 14 divisiones SS. Recuerden todas, incluyendo la 29 y la 30. ¿Cuáles eran la 29 y la 30? La de los rusos y bielorrusos. Tuvieron divisiones SS también. Lo mismo que también podríamos hablar de que la figura más icónica es la del general Blasov. Y podríamos hablar también respecto de lo que supuso el hecho de que el único país que fue objeto de guerra y en esa situación bélica fueran acompañados de miembros del país como coayudantes de esa invasión fue la Unión Soviética. Esto es un dato. Por tanto, cuando
se pone eso de lo que usted ya sabe, pues evidentemente se olvidan de ese pequeño detalle que lo comento en el libro Guerra en Ucrania, como pasado, respecto de lo que, por ejemplo, los polacos al final de la Primera Guerra Mundial tenían 4 jokers, respecto de dónde estaban insertos. Los polacos estaban en el ejército austrohúngaro, tenían una unidad en el ámbito de Alemania, estaban en el ejército ruso y también tenían una unidad en los franceses, en Francia. Producto de algunos mineros que estaban en la zona norte y que fue anegada en el final de la Primera Guerra Mundial para la posteridad, bueno, pues este tipo de cosas. Con lo cual, tenían una unidad que pudiera hacer presión, tanto si ganaban unos como si ganaban otros, con lo cual tenían una disponibilidad respecto de esas unidades con polacos. Cierto es, ¿en cuál de ellas estaba el futuro mariscal Pilsudski? El de El milagro del Vístula de agosto del 20. Pero tenían cartas que jugar en esa partida. Cuando se aproxima el periodo de entreguerras y luego la Segunda Guerra Mundial, los ucranianos no es que no tengan cartas, es que les han robado todo lo que podían tener de potencial. En año 19, el 20, la situación de Ucrania dividida, la situación en el 22 con la creación de la Unión Soviética, el Holodomor 10 años después, fue algo terrible, tremendo. Y cuando supuestamente los alemanes podían jugar la carta política, como hicieron los alemanes precisamente con el tren sellado con Lenin respecto de los rusos en la Primera Guerra Mundial, no la utilizan por dogma político. El nacionalsocialismus fue dogmático a la hora de no aprovechar las ventajas de la división en la propia Unión Soviética y los pueblos sometidos. Por eso les ven primero como libertadores y luego Stepan Bandera y parte de su familia, muchos de sus hermanos, estuvieron 3 años y medio, creo que fue en Sachsenhausen, prisioneros en un campo de estos de concentración. 3 años y medio. Estamos hablando de que Barbarroja es en junio del 41 y estamos hablando de que la finalización es en mayo del 45, pero eso sería ilógico teniendo en cuenta de que en agosto del 44 estaban en Varsovia. Por tanto, ya habían hecho la liberación de Ucrania. Con lo cual estamos hablando de que de una práctica de guerra de 3-4 años, pues la mayor parte del tiempo estuvieron presos Stepan Bandera. Cierto es que eso no quita que hubiera un odio atávico respecto de antisemitismo y que hubiera crímenes cruzados en toda la época de la primera mitad del siglo XX. Pero eso no significa que esta gente, cuando llegó el periodo del acuarelista austríaco, dijo: ¡ay, nos gusta el acuarelista austríaco, nos gusta su ideología! ¡Ay, sí, 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 sí! Estamos muy identificados con la actitud del acuarelista austríaco. O que fuera el único que pudiera luchar contra la ocupación de los soviéticos con todo lo que habían vivido respecto de lo que he dicho sucintamente respecto de la situación de la creación de la propia Unión Soviética, los hechos entre el 17 y el 22, que son muchos. Ahí está el libro de Rubén Villamor, 1724, en el ámbito de las independencias en el mundo presoviético. Y lo que supuso el Holodomor, pues era la única carta que tal vez pudieran jugar. El hecho de tratar de buscar a alguien que les sirviera de carta política, y curiosamente la carta política no la hicieron. Y aún así, pues había que tratar de bailar con la más fea, cosa que sucedió. Esto, que debería ser una realidad que fuera comprensible, porque la vivieron no solamente los ucranianos, también los vivieron otros pueblos. Y, por ejemplo, los letones. Los letones, hubo un montón de letones que fueron los creadores del Ejército Rojo. Y después, el periodo entre guerras, cambiaron de mentalidad y muchos de ellos
acabaron pasando por legiones ligadas a las Waffen-SS. Y previamente, entre el periodo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, después de haber sido los creadores del Ejército Rojo, en el periodo de las purgas, letones que vivían en la Unión Soviética tan tranquilamente fueron purgados por el hecho de ser letones, con la idea de que estos en Letonia están cambiando de opinión. ¿Por qué? Porque querían ser independientes. Y eso que debería de entenderse, el hecho de ser un país independiente que no dependa ni de los alemanes ni de los rusos, pues evidentemente hacía la idea que luego Molotov a partir del 46 acabó confesando de que lo que no querían era un frente interno, que hubiera la subdivisión respecto de tener un problema dentro respecto del frente de combate. Razón por la cual hicieron purgas, por ejemplo, con estos letones que fueron liquidados así alegremente. O, como podríamos hablar respecto de la situación en otros casos, como el tema de la Guerra del Norte con Finlandia, que normalmente se establece la noción de que Finlandia, nazismo y todo esto, cuando la guerra tiene tres periodos. Tres periodos, por ejemplo, con la situación de la historiografía finesa respecto de la guerra con la Unión Soviética, luego la situación respecto de Barbarroja y luego la guerra de continuación respecto de cuando cambiaron las tornas y expulsaron por la zona norte en dirección hacia Noruega a los alemanes, garantizándose finalmente la independencia como país. Cosa que ya habían hecho en la guerra del 39-40 a pesar de que tuvieron que perder un 10% del territorio. Evidentemente, se acusó a los fineses de ser los mayores fans del acuarelista austríaco que puede uno verse, o la situación previamente, después de la Primera Guerra Mundial, respecto de la situación con rojos y blancos. Ciertamente la historia es bastante más prolija, más detallada a la hora de brochazo gordo. Los ucranianos que estuvieron luchando y que salieron y que finalmente pudieron ser reconocidos como expatriados y que es raro en el ámbito del Imperio Británico pudieron quedarse en otros países como por ejemplo el ámbito de Canadá, eran todos más del acuarelista austríaco que Alfred Rosenberg, más que Klaus Karl Hofer, más que Heinrich Himmler, más que Heydrich, más que toda aquella cúpula con el señor Goebbels comunicándole las cosas al mundo. No, 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 no. Eso es mentira. Por eso, cuando vemos noticias como esta, respecto de que Rusia prohíbe la entrada al país a 28 ciudadanos canadienses por promover la ideología neonazi. Porque para Rusia, ser ucraniano es ser un neonazi, pero se olvidan del señor de Wagner, se olvidan de los Nazbol, los nacional-bolcheviques, se olvidan de Dugin, se olvidan de Prigozhin, se olvidan de muchas cosas que ellos han generado respecto del sistema político en donde las estructuras, el hecho de los jóvenes putinianos, las juventudes putinianas, el hecho de enseñar en las escuelas el tema armamentístico, la crónica que remite a la unificación de los zares negros con los zares rojos inmediatamente anteriores y los zares blancos de los Romanov, un mix total, en donde hacen un relato, un chachipiruli, en donde solamente les falta volver a canonizar zar a Putin y ya está, ya estaría completado el círculo. La medida ha sido adoptada poco después de que Zelensky nombrara a la ex viceprimer ministra de Canadá como su asesora económica. ¿Por qué? Pues porque esta ex viceprimera ministra tiene orígenes en Ucrania, tiene antecedentes familiares en Ucrania. Las autoridades de Rusia han prohibido la entrada al país de 28 ciudadanos canadienses por promover la ideología neonazi, una medida que ha llegado tan solo horas después de que el presidente ucraniano haya nombrado a la ex viceprimer ministra canadiense Chrystia Freeland como su asesora económica. El Ministerio de Exteriores ruso ha indicado en un comunicado que en respuesta a las restricciones ilegales antirrusas anunciadas previamente por el gobierno de Ottawa, se ha prohibido permanentemente la entrada a Rusia de esos 28 ciudadanos canadienses cuyas actividades en estructuras y organizaciones están dirigidas a promover la ideología neonazi criminal que actualmente promueve el régimen de Kiev, es decir, cualquiera que es a favor de la democracia en Ucrania y Ucrania como nación independiente es un neonazi, a diferencia del señor Salle, que es un nazi de verdad, en las bancas
del Parlamento de Uruguay, como dice el amigo Gustavo Iles. Hay gente que es neonazi y hay gente que es nazi pata negra. Se quedó en los viejos cánones. Así explica que estos individuos, que ignoran los hechos históricos y la verdad sobre los acontecimientos que tuvieron lugar sobre la Segunda Guerra Mundial, buscan fortalecer los lazos de Canadá con las fuerzas nacionalistas más radicales e irreconciliables de Ucrania, es decir, aquellos que quieren ir a Ucrania como país independiente. Este párrafo, evidentemente, se resuelve con el libro que tenemos, Guerra en Ucrania. Ahí tenemos una respuesta clara y contundente respecto de esto, de cuál es el hecho histórico y la verdad de los acontecimientos que tuvieron lugar en la Segunda Guerra Mundial. Continúa. El nombramiento de Chrystia Freeland como asesora de desarrollo económico de Volodymyr Zelensky confirma aún más esta tendencia. Recoge el documento que recalca la firme oposición de Moscú a cualquier manifestación de extremismo y xenofobia. Seguiremos tomando medidas para proteger a sus intereses nacionales y la verdad histórica, ha puntualizado. Freeland ocupó durante más de 5 años el cargo de primera ministra en el gobierno de Justin Trudeau, con el que finalmente mantuvo una disputa que le llevó a su destitución. Aunque en un primer momento se postuló incluso a sucederle en el cargo tras su dimisión, Freeland retiró su candidatura a favor del actual primer ministro Mark Carney. Lo cual nos lleva finalmente al pequeño chiste respecto de que si Justin Trudeau hubiera aguantado un poquito más, igual habría incluso mantenido el cargo de primer ministro, teniendo en cuenta de que el señor Trump, a una victoria total y arrolladora que iban a tener los conservadores, logró movilizar al electorado canadiense y hacer lo imposible, lo impensable, que los liberales volvieran a ganar las elecciones en el Canadá. Hizo algo increíble, maravilloso. Pero bueno, más allá de esto, respecto de la situación en el Canadá, pues evidentemente aquellos que pudieron estar, a diferencia de otros, más de la zona del Cáucaso, recordemos el personaje de Sean Bean en GoldenEye. Recordatorio, ciertamente, de esa situación en donde los británicos hicieron dejación de algunas colectividades y los devolvieron a Stalin, y Stalin objetivamente lo que hizo fue fusilarles. Fue liquidarles. A diferencia de lo que pudo hacer con Ucrania, que dijo claramente: yo les fusilaría a todos, pero es que son muchos. Les expulsaría a Siberia, pero es que son muchos. Por tanto, no puedo hacerlo. Pero por ganas habría liquidado al pueblo ucraniano. Lo mismo que luego hicieron con el pueblo tártaro de Crimea. Y me estoy refiriendo al señor Putin. Pero bueno, estas cosas remiten a elementos que son recurrentes y ya lo hemos comentado, como digo, guerra en Ucrania. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco agur, pero bat, me dije bien.